Más relevante en este momento que la discusión de la reforma tributaria que muy probablemente promoverá el gobierno de la República en el corto plazo. Se trata de una iniciativa que hoy ha sido discutida por el ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, con el resto del gabinete económico y el presidente de la República. Hoy, para conversar en torno a ese tema que habrá de llegar dentro de muy poco al Congreso, nos acompañan Ricardo Barrientos y Miguel Gutiérrez. Ambos son analistas económicos, conocedores a fondo de las finanzas públicas. Además, ambos han trabajado en pro de mejorar los ingresos del Estado en términos generales y de mejorar también la eficiencia en el uso de esos fondos públicos y la transparencia de ellos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas noches. Ricardo, podríamos comenzar explicándole a la audiencia cómo puede entenderse con piedras y palitos las reformas al ISR que están por discutir esta semana o que están por socializar. Bueno, para empezar, yo creo que hay aspectos de forma y de fondo. De forma, el ISR que tenemos es una suerte de Frankenstein que nació en 1992, es el decreto 2692 del Congreso de la República, y ese pobre está más parchado que un tubo de llanta, ¿verdad? Entonces, tiene inconsistencias, hay partes de la ley que se contradicen con otras partes. Entonces, lo primero que se busca y que recomendó el grupo promotor es un cuerpo legal ordenado, claro, y que por lo menos no se contradiga. El otro gran objetivo creo que es modernizarlo. ¿Ya? Una ley tan vieja como de 1992 no se adapta a las realidades de la forma en que se hacen negocios hoy en día. Y por último, busca hacerlo más justo, más al tanto de dónde están ubicadas realmente las ganancias. Entonces, por ejemplo, una de las novedades es que trae un tratamiento a las rentas de capital que por simplicidad o debilidad de la administración tributaria, la distribución de dividendos en Guatemala no está grabada. No está grabada, no paga impuestos, y ahora lo que se busca es que los dividendos paguen impuestos, y para eso las empresas tendrían una reducción de la tasa. O sea, hay un balance entre las fuentes de ganancias y las fuentes del capital. Para los trabajadores se busca simplificar el impuesto y hacerlo más sencillo. Por ejemplo, el tema de la planilla del IVA. Esto es un poco delicado decirlo, pero esto es una enorme dispersión, hay tráfico de facturas y esto, entonces lo que se busca es rebajar las tasas del impuesto. Hay 4 ramos para los asalariados, ahora ¿desaparecer esa posibilidad de recuperar parte del impuesto retenido para los trabajadores? No del todo, entiendo que la idea es mantener el incentivo de pedir la factura en las compras, la factura para fortalecer la recaudación del IVA, pero evitar la distorsión. Entonces, por ejemplo, reducir el beneficio, pero para que eso no golpee, entonces se moderan las tasas y se acondicionan también. Y lo último es que el que paga correctamente el impuesto, la reforma le sea más o menos indiferente. Pero el que hace alguna trampa, exagera su planilla de trabajadores o exagera los impuestos, los intereses que paga, entonces se fortalece el control y los requisitos para tener las deducciones del impuesto. Yo creo que ese sería un resumen muy sucinto de lo que se quiere hacer y lo que recomendó el grupo promotor del diálogo fiscal en 2008. Miguel Gutiérrez, ¿y cuán importante en términos monetarios es para el Estado que se lograran hacer reformas semejantes a las que nos está describiendo Ricardo? Lo importante acá es que la reforma sofistica un poco el sistema, como sofisticado ya es el sistema económico, y SAT tiene que entrar en un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje llevaría algunos años y te diría yo que el primer año, optimistamente, la reforma per se, sin otros aderezos que se están hablando, podría generar arriba de 2.500 millones por ahí, y finalmente genere optimistamente unos 4.000 millones al final ¿Unos del 4 tiempo. millardos de quetzales la reforma completa o nos referimos solo Todas al las impuesto tributarias. sobre A todo el tema de ISR, ¿verdad? Entiendo que hay otros temas y tal vez llegaría como a 4.500, pero todavía esto es optimista. El problema es que las necesidades financieras, hoy el déficit, hay un agujero de 12.000 millones que ojalá se pudiera cerrar. El grupo promotor en aquel entonces diseñó la propuesta, dadas las condiciones de hace 5 años de necesidades fiscales, y ahora las son mucho mayores. Entonces,
no se llena ni la mitad del agujero fiscal que hoy se tiene, Tú ¿verdad? decías hoy en una entrevista, hay que subirle también al impuesto al valor agregado. ¿Por qué, Miguel? Sí, ¿Y cuánto se puede recaudar con eso? Mira, una subida de 3 puntos vendrá siendo unos 4.700 millones de quetzales. Ya esto cerraría notablemente el agujero fiscal. Ahorita antes Pero entrar una al subida programa, de 3 puntos tendría un impacto enorme en Tiene el un poder de impacto. compra de muchas personas. tiene un impacto de ingresos reducidos. Sobre todo en el área urbana. Hay estudios, incluso dentro del propio pacto fiscal, donde el impuesto del IVA es más o menos neutral. Yo creo que es un tema que valdría la pena considerarlo, porque el déficit fiscal, si se mantiene en el largo plazo, hace mucho daño y es muy regresivo también, y daña estructuralmente el crecimiento del país. Te voy a poner un ejemplo. Si, digamos, no se hubiera endeudado, que parezco banquero, no se hubiera endeudado el gobierno de Colón, tendríamos alrededor de unos 28.000 millones más de quetzales en la banca nacional, que de bonos que no se hubieran colocado en la banca, y los bancos estarían locos viendo cómo ponen esto a producir, cómo colocan ese dinero, y se estarían financiando, yo estoy seguro, nuevas hidroeléctricas. Tenemos problema de que no hay suficiente minirriego para la agroexportación de vegetales, que es una salida para los minifundios, incrementar su productividad. O sea, hay efectos perniciosos de largo plazo y del déficit fiscal, y una de las testigos de esa situación es El Salvador, ¿verdad? Una economía que no tiene futuro y donde el déficit fiscal ha jugado un papel importante. Ricardo, de acuerdo con que las reformas que se están discutiendo en este momento conseguirían a lo sumo 4.5 millardos de quetzales o no. El ministro Centeno lo que ha indicado es que un escenario optimista, y aquí voy a hacer muy importante, un énfasis muy importante. Si políticamente se respeta el respaldo técnico de la propuesta, podríamos estar hablando de esta generación de recursos adicionales, alrededor de 4.500 millones de quetzales adicionales con el impuesto de primera matrícula, circulación de vehículos, antievasión 2, más o menos cada uno de estos con 800 millones más o menos, y unos 2.500, 2.800 millones adicionales de impuestos sobre la renta en un año completo de vigencia. Pero es que estamos aquí en enero y esto es para el presupuesto del 2013. Entonces, estamos hablando, este es un impacto para 2013. Yo coincido con Miguel en este tema, que probablemente la reforma no sea la medida suficiente de todo, que venga a llenar todo, pero yo creo que es la medida correcta y la medida responsable. Yo ahí difiero con Miguel. Porque en el tema del IVA. En el tema del IVA. Yo difiero con eso. ¿Pensás que no es razonable incrementar el IVA? En primer lugar, el IVA tiene una estructura técnica que no solo es tasa. El IVA tiene exenciones, tiene una base, tiene y el IVA de nuestro tiene una base demasiado amplia. En otros países los medicamentos, la canasta básica, los libros de texto no pagan IVA y aquí pagan IVA. O sea, es que si nosotros equiparáramos la tasa del IVA a un sistema que tiene este tipo de ventajas, tendríamos un IVA al 15%. O sea que también yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. La estructura técnica hay que analizarla integralmente. Yo por eso ahí sí difiero técnicamente con Miguel, pero además yo creo que hay que analizar muy cuidadosamente esto, porque en realidad el IVA lo pagamos los consumidores. Quizá alguna parte tenga que cargarla, lo que se llama técnicamente la incidencia del impuesto, pero la mayoría recarga sobre el consumidor. Entonces, todos los que consumimos algo, la misma ley lo dice claramente, el precio incluye el IVA. En el momento en que suba los precios, una cosa es que el impuesto no le llegue al fisco, pero al momento de subir el precio nosotros ya pagamos el impuesto. O sea que el impacto sí es generalizado. Miren, señores, y en el impuesto sobre la renta no hay también muchas personas o muchos segmentos de personas que pueden trasladarlo, por ejemplo, a aquellos que contratan sus servicios, como los profesionales que facturan, por ejemplo. Al incrementarse para ellos el pago de impuestos sobre la renta, no pueden simple y sencillamente encarecer su servicio y que termine siendo el consumidor de sus servicios, de un abogado, de un médico, quien pague por ese impuesto, y entonces lo que ocurre es que simplemente se encarece un servicio. ¿Por qué no, Miguel? Eso puede pasar, claro, pero va a depender básicamente de las condiciones de mercado. Realmente
sacar mercado por mercado las condiciones de cambio de precios es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, y al final determinar cuál es el impacto precio, si se lo traga la empresa o el consumidor, va a depender de las condiciones propias de cada mercado, ¿verdad? O sea, el traslado no es completo. Yo tampoco estoy, o sea, hay que considerar otras alternativas más allá de la propuesta del ISR, porque esa propuesta fue diseñada para las condiciones de hace 4 años. Ahorita las necesidades son mucho mayores, y además viene un proceso también de reestructuración de la deuda, que si no se hace con un déficit razonablemente cerrado, va a ser más complicado. Ricardo, ¿cuál es su previsión? ¿Cómo le irá esta semana al Ejecutivo tratando de socializar esta propuesta? Creo que tenemos los guatemaltecos una larga historia de ilusiones y decepciones en materia tributaria. El desafío es grande, sin embargo yo creo que los vientos de oportunidad y de aliento son favorables. Pero tienen un reloj tienen un tic-tac, esto, claro que sí, usted lo decía, o sea, estos 4.500 millones plenamente serán para 2013. Pero la plata se necesita ya, y ahí, Miguel, por supuesto que coincidimos de que hay que cerrar, digamos, la presión sobre el déficit ya. Yo no sé, los tiempos políticos hay que saberlos respetar y hay que conocerlos. Por ejemplo, si la iniciativa de ley llega esta semana al Congreso de la República, bueno, ahí terminó la parte del Ejecutivo, pero por mandato constitucional, eso lo decide el Congreso, y ni siquiera han integrado las comisiones de trabajo. ¿Quiénes integran? ¿Quiénes son los 21 diputados? ¿Quién le daría dictamen a la iniciativa? ¿Quiénes son los 21 diputados que van a decidir sobre eso en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda? Esa es viento a una favor, dice Ricardo, a pesar de ciertas dificultades. ¿Y Miguel piensa que hay viento a favor para una reforma tributaria en el país? Definitivamente, bueno, sobre todo si lo comparamos con el gobierno pasado, que la luna de miel habrá durado menos de 24 horas. Hay condiciones, hay mucha esperanza. O sea, estamos comentando con Ricardo de que es abrumador la esperanza que tienen los sectores, el entusiasmo, la ilusión. Además, el discurso con el cual ganó el Partido Patriota es un discurso muy esperanzador. Pero los mismos dirigentes del Partido Patriota dicen que sus diputados que provienen del sector privado organizado se muestran, digamos, poco contentos frente a la iniciativa de hacer una reforma tributaria. Probablemente, pero hay que cerrar ese agujero fiscal de alguna forma. Definitivamente no todos los sectores se encuentran con el mismo nivel de entusiasmo, pero no es una situación de confrontación como claramente se dio. O sea, puede ser que no haya entusiasmo, pero hay una disposición de apoyo. 10 segundos para Ricardo Barrientos y cierra este segmento. Tenemos un indicador claro, y es lo que pasó en el gabinete. En el gabinete también hay voces muy opuestas, pero yo creo que Miguel tiene razón. La gran diferencia es que creo que estamos viendo un liderazgo más definido por la reforma, allanando incluso las resistencias internas. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 y discutir este tema, por supuesto, que nos interesa a todos los guatemaltecos. Habremos de invitarles de nuevo para que nos ayuden a entender, en la medida en que se conozca la iniciativa, cada uno de los detalles y cómo pues le afectará positiva o negativamente a los contribuyentes. Todavía es un secreto esa iniciativa, ¿verdad? Así parece. Un secreto. Es un secreto a medias. Vamos ahora a